Señores, las 4 menos 20. Nosotros nunca damos noticias viejas acá. A veces hay cosas que no comentamos precisamente porque ya son viejas. Sí. Pero déjame que diga una de las viejas. Dale. Y Peñarol es campeón de la Apertura. Sí. Es torneón, venimos de torneón. Es torneo, es torneo. Somos un torneón, no campeón. Sí, Entonces, es campeón del torneo de Apertura. Bueno, sí. Ojo, el ganador del torneo de Apertura no solo participa de las finales del uruguayo, Sí. sino que estás a un partido de meterte en la Copa Libertadores. ¿Cómo un partido? Y sí, porque si perdés las semifinales quedas igual ahí arriba. Claro. O Está si bien, perdés. está bien. Ya estás casi ahí. O sea, Estás es muy ahí. importante la Apertura, tal vez más que el Clausura. Y creo que además, no me he fijado porque no estoy en esa, pero creo que es la primera vez que Peñarol gana la Apertura, porque siempre cae mal. Hace tiempo. Mucho hace que pierde tiempo la que no. Apertura. Sergio Bañales, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me ¿Todo tocaron bien? un tema para mí muy sensible. ¿Por ¿no? qué? Y porque yo esta noche voy a ver al campeón. ¿Vas de a la ir al Apertura. estadio? Sí, voy con Fabi Maya Ajá. y vamos a ir ahí a la Olímpica Ajá. a disfrutar de esa fiesta que, Sí. bueno, si bien empezó ayer, pero viste que no hubo mucho festejo, No, mucha cosa. ¿dará la vuelta antes de empezar el partido? Sí, ¿no? después la tiene Después, que bueno, Sí. pero ya es campeón antes de empezar. Ya es campeón igual. O sea Sí, que- igual hay que bajar los decibeles para no distraerse, ¿no? Porque empieza el intermedio, Sí. que todo suma para la tabla anual, que es otra de las cosas más importantes. Si Seguro. ganas la Apertura y la tabla anual, tenés el campeonato bajo el brazo. Claro. Eh, Bueno, pero felicidades. Entonces, como mancha que Muchas es, gracias, un gusto estar aquí con felicidades. ustedes, como siempre. Pero hoy venimos a hablar o venís vos a hablar de lo que pasó, no de lo que pasó el fin de semana, porque no es tu tema, pero no vamos a hablar de la coronación, que es un embole. Ahí va. Pero sí como excusa de lo que fue la coronación del rey Charles III, Ahí va. el rey más longevo en ser coronado, 74 años. Mirá que esperó Charles para ser La rey. verdad, Este sí que esperó, tiempo y cuánto, ojalá, bueno, obviamente que como ser humano uno le desea Sí. Que viva mucho. que viva mucho, pero Él va a vivir mucho, porque la gente que vive bien, normalmente vive, a menos que sea asaltada por una enfermedad, sí. la gente que se alimenta bien, que descansa bien, que tenga que buena no tiene calidad de vida. estrés, seguro que estrés puede tener el amigo Sí. Carlos. Sí. Esa gente normalmente vive muchos años. No, además viene de una familia longeva, ¿no? Su madre También. vivió muchos años, su Exacto, abuelo, su exacto, abuela, etc. exacto, sí, claro. Pero lo que nos interesaba hablar contigo, Sergio, porque hubo mucha confusión. De hecho, yo le estuve explicando a mi hija Florencia el sábado, cuando estábamos mirando a través de TN algunas imágenes de la Fernando, coronación. eso es un padre. Sí, claro. Le estuve explicando. Bueno, porque, sí, yo se lo expliqué hace 20 años a mis hijas. Claro. Le estaba explicando, porque empezamos con el tema de que Gran Bretaña y el rey de dónde, y que esto y que no es Inglaterra. ¿Quién dice el rey de Inglaterra? No, es mucho más que el rey de Inglaterra acá. Seguro. ¿No? Es- Entonces, expliquemos un poco, Sergio, pongamos en contexto, vos que la tenés clara. Inglaterra, Gran Bretaña, el Commonwealth, el Reino Unido, son cosas diferentes. Ahí está, seguro. Arranquemos por ahí. Que la composición de esos, que son países, naciones, como le quieran Sí. llamar, y que hoy día hacen uno solo, Sí. empezó con Gran Bretaña primero, que era una composición de 3 países, de Gales, de Inglaterra y de Escocia. Que son las 3 islas que están ahí enfrente a la península Ahí está. ibérica. Al noroeste de Europa, diríamos, ahí va. para que se ubiquen Ahí va. geográficamente. Ahí va. Entonces, lo interesante de esto fue cuando se unió ahí una partecita de Irlanda, o sea, Irlanda del Norte, ahí se convirtió en el Reino Unido. Ujú. ¿Está bien? Que tuvieron guerra toda la vida, ¿no? Exactamente. Los ingleses con los galeses, con los escoceses, con los Sí. irlandeses, se pelearon hasta de costado. Que por eso se llamaba Reino Unido de Gran Bretaña. Claro. Seguro, pero con ese espíritu, viste, que tuvieron siempre los británicos, diríamos, porque Sí. ¿qué pasa? También tenemos Britania, que es todo, es incluyendo la parte de Irlanda que no está dentro del Reino Unido. Claro. Todos esos son las islas británicas. Entonces tenemos son las 4, islas británicas. ¿no? 4, seguro. 4. Seguro. Todo eso compone las islas británicas. Entonces tenemos Isla Británica, ¿Qué? Gran Bretaña,
Reino Unido. Que incluso tienen banderas distintas. Exactamente. Tienen banderas distintas. De hecho, en los mundiales, por ejemplo, para los que les gusta el fútbol, compiten distintos. Sí. Escocia va por un lado, Inglaterra va por otro, Irlanda. La banderita inglesa es la cruz de costado, blanca y roja. Y después tenés la bandera de Gran Bretaña, que es la que vemos habitualmente. Exactamente. Pasa que la gente dice la bandera de los ingleses. No, Seguro. no son los ingleses, son los británicos. Seguro, porque el país más conocido Claro. por su historia, por su cultura, porque aparte geográficamente es el más grande. Grande, claro. Entonces se conoce por Inglaterra. Y bueno, igualmente la capital del Reino Unido está requete conocida, que es Londres. Que es la ¿no? capital de Inglaterra. Ahí está. Claro. Entonces, eso está bueno para poner en contexto a la gente y que, bueno, de alguna forma vayan entrando en tema. En cuanto a lo que es esta gran noticia, ¿no? Que pasó el fin de semana y que ustedes ya desarrollaron aquí, porque yo los estaba escuchando un poquito antes de entrar aquí. Y bueno, con todo ese suceso que, bueno, desde el año 53 creo que fue la última, ¿no? ¿La coronación? Por ahí, sí. De la reina Isabel. La reina Isabel fue en el 53. Sí, hace un montón. Y eso fue muy interesante, este hecho, porque atrajo miles y miles de turistas de todas partes del mundo. Bueno, una de las cosas que decía el otro día Esteban cuando yo decía que no me banco eso, que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto, Esteban decía, mirá que entre otras cosas mueve una gran cantidad de turismo. Que va interesada en el tema de la realeza. Seguro. ¿Sabés hablando de turismo, Fernando, lo interesante de todo esto y la unión de todo esto es ese feedback que tiene, se alimentan entre los países de la Commonwealth, que hablábamos recién fuera de micrófonos, que son 56 países, que no dependen de la monarquía, pero sí tienen una relación comercial muy importante. Entonces, eso es como tener un gran Mercosur. Claro, un mercado común, ¿no? Entre ellos. Ahí no vamos a hablar a todos, pero los más importantes, Australia, ¿no? Sí. Canadá. Ahí está. Nada menos, o sea, dos países. Sí, ¿no? Nueva Zelanda. Zelanda. Yo viví en Australia y viví Fernando me va a entender porque yo tampoco estoy de acuerdo con la monarquía, lo digo claramente. A mí me parece que es algo que está obsoleto totalmente. Está bueno para tomarlo quizás para películas, es muy interesante toda la historia, el desarrollo. Pero yo que no me lo banco, el otro día, que no estuve cuando estaba pasando, después me vi casi toda la transmisión a través de YouTube, adelantando las cosas que me embolaban, pero hubo un montón de cosas que me atrapaban, visualmente, por ejemplo. O como dato extraño, el peso de la corona, el movimiento que hacía Carlos y su esposa dentro de la iglesia, dentro de la abadía. Los años que tiene el trono. Sí, ¿no? O sea, había mucho mil detalles. Sí, los caballitos formados todos iguales, ataviados con cosas azules, los soldados, qué sé yo, un montón de cosas atractivas desde el punto de vista visual. A pesar de que no me lo banco. Y en cambio me atrapó. Digo, había historia. Las carrozas. La carroza de oro. La carroza, por Dios. Sí, que no sé cuántos años tenía. No. 1000 cosas. Todo eso, Sergio, ya que hablamos contigo de turismo, atrae sin duda. Debe entrar un montón de dinero, de divisas a Gran Bretaña producto de eso, ¿no? La gente que se quiere sacar fotos en la puerta del Palacio de Buckingham, ahí por ejemplo. Y eso, producto de esa retroalimentación que hablábamos antes, que los australianos, por ejemplo, se mueren por ir a Inglaterra. Mirá. Así como nosotros el primer país que queremos visitar cuando vamos a Europa es España, claro. ¿no? Ellos, el primer país que quieren ver es Inglaterra. ¿Y le pasa a los norteamericanos también, que es su madre patria? Les pasa a los canadienses muchísimo, sí. Pero a los australianos, neozelandeses, son los países que más visitan Inglaterra dentro de lo que es la Commonwealth, y por el respeto que le tienen y porque ellos también festejan como si estuvieran en Inglaterra. Claro. En Australia yo viví esos momentos. Que también, como decía Fernando, o sea, lo disfruté de afuera, como un outsider, diríamos. Sí, sí. A pesar de que yo tengo la ciudadanía australiana y todo lo demás, pero nunca me sentí bajo una monarquía. En realidad. ¿Por qué tenés ciudadanía australiana? Porque viví 12 años allí. Y estudié allí, trabajé allí. Mirá. Y me hice ciudadano australiano. Después de los 3 años sí fui. Si sos ciudadano australiano, ¿sos ciudadano británico también?
¿O no? No sos necesariamente ciudadano, pero sos de la Commonwealth, lo cual ya tenés pasaporte abierto para ir a cualquiera de esos países, ¿no? Eso, claro. Que hay países en el Caribe, hay países en el Índico, por todos lados. Bueno, todas las colonias que tuvieron ellos a lo largo de la historia, ¿no? Exactamente. A ver, y Gran Bretaña, gracias a su armada, tuvieron colonia en todo el mundo. Y yo creo que es en base a esa mentalidad, y ahora hablemos un poquito de turismo también, es en base un poco a esa mentalidad que tienen los propios componentes de la Commonwealth, que es muy parecida, de obediencia. Eso hace que ellos tengan una unión importante y que no haya tantas discrepancias. Bueno, lo tenemos acá en el Mercosur, nosotros que hay a cada rato, cada vez que cambia un gobierno, tenemos una discrepancia. Bueno, ellos son obedientes. ¿A quién? Ellos son obedientes a la corona, de cierto aspecto, y otra cosa es obedientes a lo que se reglamenta, a la ley. Claro. Lo que dice y está escrito por el gobierno, eso se tiene que hacer, porque es de esa forma y es lo que ellos aceptaron. Entonces, en base a eso, ellos conforman un bloque importante que se retroalimentan, y solamente el turismo que tienen dentro de la Commonwealth ya es impresionante. Bueno, de ahí eso les permitió darse el lujo de salir de Europa, ¿no? Seguro. Como comunidad, digamos, ¿no? El tema del Brexit. El famoso Brexit, y salieron de la Unión Europea, tienen su propia moneda. Seguro. Y es una moneda fuerte, ¿eh? Ojo, la libra esterlina es muy fuerte, y también, por ejemplo, tienen moneda fuerte Canadá, tienen moneda fuerte Australia, Nueva Zelanda, o sea, son países que en base a esa disciplina que tienen, los hace grandes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos conformaron una gran historia que el turista, mirándolo de afuera, lo disfruta. Porque esto de la monarquía, el Palacio de Buckingham, por ejemplo, es muy disfrutable ir allí. ¿Se puede entrar como turista? Se puede entrar en algunos lugares, y hay tiempos... hay muchas veces que no se puede, porque siempre hay alguna actividad, alguna cosa, lo cuidan muchísimo, es una alhaja, ¿no? Claro. Realmente. Y pero también, viste, disfrutamos nosotros, por ejemplo, los double decker, viste, los ómnibus que tienen 2 pisos, disfrutamos de todo lo que son las plazas, la parte de cultura, los museos, Stonehenge, viste, que es un lugar donde están todas esas piedras que son milenarias, que hay, desde el tiempo de los romanos hay también una cantidad de lugares donde se visitan, todo lo que es el escenario natural. Es hermosísimo. La famosa campiña inglesa. La campiña inglesa, ahora, bien verde. Hay mucho de turismo también por el lado de los castillos y por el lado medieval, ¿no? Que es riquísimo. Bueno, le pegaste, la metiste en el ángulo. O sea, quizás es el atractivo estructural más importante que tienen esos países. Claro. Porque hay todo, tienen vida. Cada castillo tiene una vida, porque tiene una historia, porque está relacionado con el próximo castillo que vas a visitar. Y entonces, o sea, ¿hay un tour de castillos? Sí, hay tours de castillos. Hay tours de rutas que son que tienen que ver con un tema específico, por ejemplo, por donde cabalgaban los caballeros que iban de un lado a otro, y cómo se alimentaban. Y o sea, los británicos han sabido aprovechar toda esa historia, ¿no? Que tienen, que es riquísima, pero la han sabido aprovechar a nivel del cine, la han sabido aprovechar a nivel de literatura, ¿no? La gente quiere ir a Inglaterra para conocer, no sé, a ver si se encuentra con la leyenda del rey Arturo, ¿no? Y tuvieron los piratas, o sea, es Jack increíble. El Destripador. Claro, exacto, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Es increíble cómo han logrado que todo eso es plata, no es dinero, ¿no? Gran marketing, un marketing milenario. ¿Cómo lo han sabido aprovechar, no? Seguro, como porque pocos países. Es que ellos tienen historia. Por ejemplo, si Uruguay, nosotros quisiéramos hacer algo así, no podemos, porque no tenemos historia. Está bien, pero creo que Italia tiene una historia similar, y sin embargo me da la sensación a mí desde acá que lo han sabido aprovechar mucho mejor los británicos que los italianos. Seguro, lo tienen más concentrado los británicos. Lo tienen sus atracciones, su historia y todo mucho más concentrada. Italia, que es un país que es muy tremendamente diverso, muy abierto. Italia para mí es el país más lindo de Europa. Mirá. Y es un museo al aire libre.
La gente no sabe realmente lo que se pierde si no va a Italia. Para mí España e Italia... Pero Italia ¿quién recibe más turismo? No sé si tenéis los números en la cabeza, no, pero... Italia. Italia recibe más turismo sí, que Italia. Inglaterra. Seguro. También lo ayuda mucho el clima mediterráneo. Claro. ¿no? Allá arriba está salado, ¿no? Como dicen. Claro. A no ser las auroras boreales, si seguís un poquito más arriba, que son tan lindas y tan atractivas. Estás hablando de Inglaterra. Seguro. No tanto que ya vamos más arriba, vamos a Irlanda y todo eso, pero en esa zona me refiero, ¿no? Allá arriba. Pero si no, hace frío y hay lugares... Nos vamos desviando, pero Sí. ¿has llevado gente a ver las auroras boreales? Sí, señor. Sí, las auroras boreales ¿Es lo que son dicen que demandadas. es? Son fotografías de la vida, de la naturaleza, que solo se dan en algunos lugares donde tienen que haber ciertos fenómenos climáticos muy especiales. En el norte de Canadá, por ejemplo. Dicen y que en allá, Islandia. Irlanda ¿no? y algunos Ese- países escandinavos. Ah, bien. A mí me habían dicho que Islandia, entonces no. Ahora, tú podés ir... Perdona, ¿es sí. verdad que hay iglúes de hielo? ¿De qué van a ser los iglúes? Transparentes, Sí. que vos estás adentro y mirando. Seguro. Esos son hoteles muy especiales, porque ¿qué pasa? Las auroras boreales, siendo un fenómeno natural climático, Sí. pasa que tú podés pasar a veces 4 o 5 días esperando una aurora boreal y no viene, Ala. porque es un fenómeno que pasa como cuando Y hay época hay en el relámpagos, año. yo que sé, algo así. ¿Cómo? Hay época en el año. Hay épocas del año que se dan más. Entonces ahí es bien. cuando se explota, ahí es cuando aparecen los hoteles que no tienen cielo, diríamos. Que no Ajá. tienen techo, perdón, que no Sí, tienen sí. techo. Sí, sí. Esos que tú decís que es verdad y que existen y que son verdaderos iglús. Y realmente es un espectáculo brutal. Primero, cuando no tenés las auroras boreales, porque está todo transparente. Claro, y ves divino. las estrellas comunes. Tenés todo. O ves el cielo. Es impresionante. Están ubicados en lugares muy específicos también, porque son abiertos, ¿tá? Y esa zona tiene mucho desierto, diríamos, en cuanto a lo que es... que seguro en la naturaleza le cuesta muchísimo ahí crecer Claro, no crece nada. Exacto, entonces hay mucho llano. Entonces, esos hoteles que te dan todo, principalmente alcohol, para que puedas pasar. Capaz que ves auroras boreales aunque no haya. Entonces son realmente las auroras boreales son un fenómeno impresionante. ¿Es muy Capaz que- caro eso? A mí no me Es un gusta destino. usar mucho la palabra caro. Bueno, sí. Son costosos. Son costosos. Sí, caros son las cosas, siempre digo que es lo que no podés pagar. Claro, depende de lo que te den y lo que te sale. Seguro, ahí- Para decirle caro o costoso. Está bien. Pero son lugares sí que son muy lindos. Algún día vamos a hablar de Escandinavia y eso. Y Pensé que hablaremos ibas a de decir otras- algún día vamos a ir. Algún día vamos a ir. Pensé que nos iba a decir. ¿viste? Claro, hacemos datos y Pero relatos no, de adentro de un allá. iglú. Claro, Ahí del iglú. está. A ver si vemos, Aurora- así como iba Abel Duarte a Salto, a ver si veía OVNI, nosotros nos vamos con Sergio a ver si vemos Aurora Boreal. Ahí está. Y si no las vemos, pero tomamos mucho whisky, capaz que Decimos la que vemos igual. Decimos que la vemos. Seguro. Claro. Las van a ver simbólicamente. Claro. ¿Esas dónde es que se concentran básicamente? Básicamente en el norte de toda la parte de Escandinavia Ajá. allá, y en Canadá. Hay lugares de Canadá también que están en lugares muy específicos que se ha dado ese fenómeno muchas veces. Escuché hace poco, se dio un fenómeno, creo que fue en un lugar de Estados Unidos. Qué milagro, ¿no? Que pase Sí. en Estados Unidos como excepción. Sí. Pero pasó en un lugar de Estados Unidos que ocasionalmente aparecieron auroras boreales de otro, de estilo un poquito diferente, obviamente porque tiene una composición diferente también el cielo, es en esa parte donde uno puede verlo a cierta distancia y eso te da la perspectiva de la iluminación que se provoca en ese momento. Entonces, pero no me acuerdo en qué lugar era, en Estados Unidos. Y realmente... es para apreciarlo, porque si hay algo que nos da la vida es el disfrute, ¿no? De las Más bien. estrellas, del sol, de Más la bien, luna, más bien. todas esas cosas que no las vemos cuando queremos nosotros, sino cuando ellas quieren. Exacto, exacto. Sergio, volviendo a Gran Bretaña, ¿cuántos días precisás? Si alguien te dice, Sergio, va a McTravel y te dice, Sergio, quiero hacer un tour para conocer Gran Bretaña. ¿Cuántos días mínimo necesita una persona para estar allá y volver y decir, conocí Gran Bretaña? Si te gusta la música y sos fanático de los cuatro grandes como soy yo, Sí.
¿Te pasás en Liverpool solo 4 días? 4 días en Liverpool si te gustan Sí, los Beatles. no, pero tenés que ser fanático también. Ajá. Porque Liverpool habla de los Beatles. O sea, vos estás ahí y realmente sentís algo, viste, de esa magia que tuvieron estos tipos, porque hay esquinas, hay lugares que visitaron, que estuvieron, que Que vivieron. tocaron. La azotea de aquel edificio debe ser revisitada, ¿no? Es increíble toda la magia que tiene. Ahora, ¿qué pasa? Si vos vas como un turista común y corriente, obviamente Liverpool lo podés hacer en un día sin problema, ¿no? Ujú. Ahora, si querés una diversidad de todos los países, incluyendo Irlanda del Norte, ese pedacito que hay allí, y ahí no podés pasar menos de 15 días. 15 días como para ver más o menos lo que es Gales, Inglaterra, Escocia y bueno, la parte esa de Irlanda del Norte. Y el pedacito. uruguayo cuando Belfast, viene, perdón, sí, quiero hacer una aclaración, a ver. porque mucha gente piensa, Dublín es la capital de Irlanda, Ajá. ¿está bien? De Irlanda, de sí, Irlanda, está sí. bien. Pero la capital de esa Irlanda del Norte chiquitita Es que Dublín. pertenece es Belfast. Ahí está. Exacto. Entonces, perdón que te No, corté te ahora. Bueno, sí, preguntaba, sí, dale. durante mucho tiempo estuvieron en guerra, ¿no? Sí, claro. totalmente, sí. No, te preguntaba qué es lo que más le asombra al uruguayo cuando va a esos países. Y creo que es el orden. Es el orden, sí. Más allá de lo turístico, ¿no? Más allá de lo El turístico, orden, la limpieza, la pulcritud, Seguro. el respeto. sí, el ver que en los semáforos, viste, hasta que no se pone la verde no cruzás. Claro. Tanto el peatón como el vehículo, ¿no? Las dos cosas. Y también, ojo, tiene sus bemoles, ¿no? Pero dentro de lo que es nuestra vida, que es un poco desordenada, diríamos, aquí en Ujú. Sudamérica, eso cuando lo ves te impacta. Porque también existe, y es verdad, lo de la English time, ¿viste? Como dicen, La puntualidad. La puntualidad inglesa, eso Claro. existe, y es verdad. Es así. Desde que ves el Big Ben, que Ajá. entras y ya ves Ajá. el Big Ben allá. Es igual que acá. Seguro. Y bueno, te dicen a las 8 y llegas a 8:15. Es a las 8 horas uruguayas, son 8:20. Seguro. Sergio, vos que sos además de experto en turismo, fanático del fútbol, ¿por qué te parece, capaz que te complico con esta pregunta, pero va para los dos, ¿por qué la Premier tiene un fútbol tan bueno, que para mucha gente es el mejor fútbol del mundo, la mejor liga del mundo, ¿no? La Premier. Puro estado físico. ¿Sí? Puro estado físico. Y marketing. Pero lo tenés que demostrar. Porque el español también es buena liga y no tiene el marketing que tiene ¿Cómo la que, no inglesa. tiene ¿Cómo que no tiene el marketing la liga española? Fer, la últimamente inglesa, tiene una... La inglesa, además de todo lo que le Sí. dan los españoles, tiene la flema. Que no la tiene ni España, ni Italia, ni Portugal. Yo por haber vivido ni Brasil. por haber vivido en Australia, que es sucursal, diríamos, de Inglaterra, porque viste, todo lo inglés es lo que hacían los australianos. Ah. Ahí vos te dabas cuenta, inclusive cuando yo fui, el fútbol no era conocido, era muy Es raro muy eso, poco ¿no? conocido. Es sí. raro. Era raro, pero no es un país, es un país de rugby, tiene eso. muy buen rugby y cricket. Algún día hablaremos también de Australia. Sí. Pero ¿qué pasa? Tienen la base del fútbol inglés. ¿Y qué pasa? Cuando entrenábamos los sudamericanos, que jugábamos con ellos, Ah. siempre nos ganaban por la velocidad y por el estado físico. Porque los tipos son fanáticos del estado físico. Y ahora le agregaron la técnica. Para mí que es por eso que está tan potenciado, porque supieron hacer el mix perfecto. Claro. ¿Por qué, El por estado qué- físico más... por qué tenía más fama Wembley que Maracaná? Era más grande Maracaná. Pero Wembley era el templo del fútbol del Pero mundo. los tipos inventaron el fútbol. Seguro, ¿Qué fue querés? El fútbol se inventó ahí. Por ahí te estoy respondiendo la pregunta original Claro. tuya. ¿Por qué el fútbol inglés tiene esa magia de Pero es bueno. el la fútbol. la FA Cup, que es una copa de tercera en Gran Bretaña? Acá le damos los resultados todos los días. Mm. Fulano le ganó a Mengano. Es Para mí está Es un en el montón de proceso del... contestando, o sea, claramente ya tu pregunta, para mí está en el proceso del estado físico del individuo. Porque en realidad vos con estado físico podés lograr más cosas que con la técnica. O sea, los resultados, no quiere decir un juego bonito. Mm. No, Sí, no es un juego No, bonito. no es, no. ¿Está? sí, A porque, mí- además tampoco son los campeones de la Champions todos los años, ¿no? Exacto, ahí tenés.
Entonces, eso es ellos lo que supieron dar, y bueno, ahora lo están potenciando porque están trayendo jugadores de todas partes del mundo. Y las nuevas generaciones van aprendiendo las técnicas y todo eso, y se están potenciando, así como se está potenciando también países que nunca fueron futboleros, como Japón, por ejemplo, ¿no? Sí. Y turísticamente los ingleses también supieron aprovechar eso, ¿no? La gente quiere ir a Manchester para ver los estadios, claro. Y quiere ir a Liverpool, además de los Beatles, para ver los estadios, y claro. quiere... ¿no? Bueno, nosotros tenemos uno, por ejemplo, no hablo de la empresa, pero existen paquetes donde se llaman los fan packages, o sea, del hincha, el paquete del hincha. Mirá. El paquete del hincha se comprende la entrada a uno de los estadios de un equipo de primera división, un entrenamiento, y también puedes ver las instalaciones adentro y sacarte una foto con uno de los personajes de allí, ¿no? Entonces todas esas cosas van a la caja del club. Claro. Entonces, y bueno, y entras, y una vez que entras al estadio, ya tenés insignias, tenés camiseta, pelota y no sé qué. Entonces seguro, es un grandísimo negocio, lo convirtieron, como tú decís ahí, lo convirtieron en un gran negocio ellos, porque vos, ¿qué es lo que querés? Llevarte algo siempre de ese lugar, claro. ¿no? Como recuerdo, buen turista. claro. Y bueno, yo creo que va por ahí la cosa así. Ciudades que no me puedo perder si me voy a hacer un tour a Gran Bretaña: Londres, Liverpool. Sí, yo creo que a eso le tenemos que agregar la parte de Escocia, es muy linda. Yo no tanto en ciudades, sino me concentraría en la campiña, en la parte de las sierras y todo eso, porque ¿qué pasa? La parte de los museos y lo cultural está muy concentrado, entonces vos vas a un lugar y tenés concentración allí, podés pasar 2-3 noches, pero también hay lugares que escénicamente son divinos y que hay que visitarlos. por ejemplo. Y es la parte Escocia. Escocia. Escocia es muy poco conocido en Uruguay. Ojo, tenemos también un tema climático, como hablábamos antes, ¿no? Es difícil encontrar un tiempo, un momento en el año que no esté un poco fresco. Y generalmente, ¿qué es un poco fresco? Y un uruguayo no está cómodo con 10 grados, ¿no? Claro. Por ejemplo. Para ellos es natural. Que es natural, seguro. Entonces, ¿es un frío húmedo, un frío seco? No, ahí tenés frío bastante seco, porque predomina el glaciar, diríamos, todo lo que viene del norte, ¿no? Entonces lo tenés bastante seco. Es interesante saber la diferencia que hay, por ejemplo, con Inglaterra. Inglaterra tiene un poco más de humedad. La parte, diríamos, sur allí. Londres mismo es una ciudad, viste, que tiene siempre esa neblina que lo hace que sea muy húmedo, ¿no? Pero a su vez también está muy adecuados esos países. Londres mismo está muy adecuado. ¿Qué es lo que yo siempre digo? ¿Por qué acá en Montevideo no tenemos, por ejemplo, yo techaría Sarandí, por ejemplo? Viste que ahora es peatonal. La calle yo Sarandí. la techaría, toda Sarandí. Haría un techo transparente, ¿no? Que no es difícil, creo, de hacerlo, ¿tá? Y eso se convierte en una gran galería, ¿entendés? Pero tenés una gran galería con historia, con cultura, con cosas que tienen mucho valor, diríamos, turístico y cultural, ¿no? Pero nosotros lo único que techamos acá son los shoppings. Sergio, hace 2000 años que estamos por saber qué hacemos con la Estación Central General Artigas, que es una reliquia. Eso es un pecado. Es Sí, el bueno, pecado eso es un pecado mayor. capital. Sí, es un pecado capital. Y Totalmente. se pasan la pelota entre la Intendencia y el Ministerio de Transporte de todos los gobiernos, porque esto hace años que viene, y cada vez se deteriora más. Hace poco tiempo se cuidaron de poner un alambrado alrededor y entonces ya no es una cuna de... ya es un hotel de noche. Pero llegó un momento que era un hotel de noche, era un lugar público para perros y gatos y personas que dormían por allí. Y que no solo dormían, ¿no? Que hacían otras cosas que todavía la afeaban más. Con los monumentos, ya solo con los monumentos que hay en la parte de afuera, ya es una falta de respeto que todo lo demás sea esto. Y encima con el bagaje arquitectónico que tiene adentro y la historia que tiene en sí misma, tremendo edificio. ¿Cuánto hace que está cerrada? Sí, yo creo... No Fernando, hace 20 meses, hace 20 años. Sí, o más. No, no hay sé un cuánto. juicio millonario ahí, ¿no? No es un tema Pero fácil para ningún gobierno. Eso se tiene que resolver. Creo que lo del juicio creo que ya se resolvió porque la Intendencia hace 2 años, 3, llamó a interesados y me acuerdo que se juntaron, todavía estábamos en el gobierno del Frente Amplio, se juntó Rossi con el intendente y resulta que uno se pasaba la pelota al otro y que esto no, y que esto sí, que esto no, y que esto sí, y ahí sigue.
Pero es que ningún gobierno, desde los últimos, yo qué sé, 30 años, creo que supo valorar el patrimonio de Montevideo. Porque acá hubieron asesinatos de edificios, ¿viste? Que eran hermosos y que, no sé, creo que últimamente solamente tiene gran protagonismo la Comisión de Patrimonio, pero antes no lo tenía y destruían cosas que eran maravillosas. O sea, la única intendencia que reparó en eso acá en Montevideo fue la de Mariano Arana, que era arquitecto, y que además de ser arquitecto, era un arquitecto que tenía buen gusto. Seguro. Bueno, fue el que mandó cambiar todas las marquesinas de 18, ¿se acuerdan? Que hasta ese momento, 18 de julio, tenía... Cada comercio ponía la marquesina que tenía gana, del tamaño que tenía gana, con las letras que tenía gana, y en la época de Arana se hizo sacar todas las marquesinas para que se vieran, como se ven ahora, la fachada de los edificios, ¿no? Y son todas iguales, son parecidas. Sin ánimo de crítica, pero, viste, es un dicho muy antiguo, pero zapatero a tus zapatos, ya ves, desde Arana, ¿vino algún otro arquitecto después de nunca? No. Entonces, cuando tú tenés una persona que es idónea en eso, seguí ese camino, no importa el color que sea. Vos querés lo mejor para la ciudad, bueno, hacelo de esta forma. ¿Sabés cuánto gasta el Estado por mes? ¿O por año? Bueno, no sé, no dice. Por año. Por la terminal. Por año. En vigilancia y mantenimiento, $260.000. Estás hablando de la terminal de AFE. Sí, de la Estación General Artigas. Hay justo, mira vos, increíble, hay un informe hace 2 días en el diario El País que analiza todo eso y el título es hay proyectos en carpeta, el gobierno no avanza a la espera de un largo juicio. Por eso, hay un problema de juicio ahí. Hay alguien que, no me acuerdo bien cómo fue la historia, pero si vos hacés determinadas cosas, te comes un juicio de no sé cuántos miles de millones de dólares. Entonces, eso es lo que frena toda la historieta, me parece. Yo creo que no hay conciencia, sinceramente. No hay conciencia. 28 de febrero del 2003. Bueno, 20 años. Volvamos Salió el último tren. Tenemos que redondear y volver un poco al tema. Me decías, lugares que un uruguayo no puede dejar de visitar en el Reino Unido. Me hablaste de algo, dijiste Escocia, me hablaste de Liverpool, nos hablaste obviamente de Londres. ¿Y para Irlanda? ¿A tomar algo? Irlanda, cerveza. No, Irlanda ¿No? Tiene también su paisaje. Es más chiquito. Y lo que tiene de interesante es Belfast, y como decía Fernando recién, fue afectado muy fuertemente por la guerra. Ahí también se hicieron algunos monumentos y algunas cosas que tienen que ver con la guerra y que pueden ser interesantes en cuanto a lo que es la historia. Pero también es parte de lo que es una disciplina, una forma de vida que es muy parecida al resto, ¿viste? Es más, vos sabés que hay turistas en el mundo que siguen temas, y hay turistas que siguen el tema de la monarquía, por ejemplo. Coleccionan países donde la monarquía está presente, ¿no? Coleccionan para visitar, decís vos. Para visitar, bueno, ¿Mirá? Gente que obviamente tiene un poder adquisitivo interesante. Sí. Pero que se van a esos países donde, esos 15 o 16, no me acuerdo qué son, que tienen ascendencia de la corona, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso también es un tema que puede ser tomado de forma turística como un estilo, como una modalidad de turismo que puede ser muy interesante porque se vive cuántas veces estuvo aquí la reina y qué periodo fue que pasó de los franceses a la corona. Hay toda una historia que se puede desarrollar en base a la curiosidad del propio turista y que se interese en eso, ¿no? Bien. Una pregunta no tiene nada que ver, pero tiene que ver. ¿Sigue siendo París la ciudad que recibe mayor cantidad de turistas por año? En su momento era París, no sé si está Nueva York ahí debe estar ahí en la lista, ¿no? ¿Vos decís de Europa o del mundo? En cantidad de turistas que van a visitarlo. Yo había leído por ahí que era París, pero... Sí, hoy día es Nueva York. Nueva York. Sí, Nueva York es la ciudad que más... o sea, durante todo el año, o sea, es un promedio de todo el año, ¿no? Porque tienen que ver una cantidad de cosas, tiene que ver el factor clima, tiene que ver también la permisividad que tengas, o sea, si vos de alguna forma no tenés un flujo fácil, ¿viste? También
te puede llegar, y Nueva York en ese aspecto es muy liberal, muy se puede ir a cualquier año, en cualquier momento del año, y en cualquier momento del año tenés algún espectáculo, tenés alguna cosa, algún show, alguna obra de teatro que vale la pena. Seguro, entonces siempre vas a tener alguna cosa que lo atrae. Ahora, si vos si tenés una estacionalidad como tiene en algunas épocas del año París, eso lo restringe un poco también. Pero están peleados entre los dos, sí, es verdad, Nueva York y París, pero hoy día Nueva York es, con la apertura después de la pandemia, fue lo que realmente hizo mejor las cosas en materia, diríamos, de marketing para llevar adelante. Antes de irte, ¿qué es esto de la sinergia de deportivas con Argentina? Es un proyecto que llevamos adelante en cuanto a lo que es el intercambio de información sobre actividades y espectáculos y eventos deportivos de un lado del Río de la Plata y del otro lado. Ajá. Entonces hay como una retroalimentación de un lado a otro. Ellos nos interesan sobre cosas que hacen y eventos que llevan adelante de forma deportiva siempre, ¿no? Sí, sí, sí. En Argentina, y nosotros les decimos, por ejemplo, ahora nosotros les pasamos el dato a todas las con quienes tenemos convenio en Argentina de la de Montevideo, como es Corre Montevideo, la San Antonio, la San Felipe y Santiago. La San Felipe y Santiago, o sea, todas esas carreras ahora ya nosotros las promocionamos en Argentina. Ajá. Entonces, de alguna forma, ese intercambio que tuvo que haber existido toda la vida. Más bien. ¿Destino Madryn qué es? Destino Madryn es un lugar muy... Ahí está, es en la provincia de Chubut. Sí, Puerto Madryn. Ahí está, Puerto Madryn, que es lo más conocido de ahí. Sí, sí. Bueno, en Puerto Madryn se hace una carrera... la tristemente recordada Guerra de las Malvinas, ¿no? Ahí los uruguayos escuchamos por primera vez la palabra Madryn, Puerto Madryn. Sí, sí, porque está más cerca, el puerto más cerca que está allí. Y bueno, ahí hay una carrera muy interesante que tiene varias modalidades, de 5, creo, 10, yo no recuerdo muy bien cuántas modalidades de carrera tiene, pero es de aventura. Y también se corre de noche. Está muy interesante. Y bueno, esa presentación que va a haber una presentación pasado mañana acá muy cerca en el hotel Crystal Palace. Crystal Palace, ahí está. Vamos a hacer. Y creo que va a ser muy muy interesante porque se va a presentar algo diferente para el Uruguay. A pesar de que en Uruguay están apareciendo algunas iniciativas muy lindas en cuanto a lo que es el trail, que le llaman, o running y todo eso. Bueno, ayer cuando se cerró la maratón de Montevideo. Se sorteó la posibilidad de que un uruguayo fuera a correr a la maratón de Nueva York. ¿Mirá? Y la ganó justo el que ganó la prueba ayer. ¿Mirá? Sí, increíblemente. Bueno, premio y pico se llevó, porque primero los premios por haber ganado, que no sé si hay algún premio en dinero, que ¿uruguayo es? Más allá de Maldonado, más allá de las medallas y del trofeo y todo lo demás. Y además, cuando después se sorteó, número uno era él. Increíble. Es muy difícil ingresar a esos maratones porque los cupos son muy limitados y hay un sistema de calificación. Si vos corres la de Nueva York, no me acuerdo bien, pero creo que hay 4 o 5 grandes del mundo. Ahí está, las 5 grandes. Ayer corrieron 200 extranjeros acá. Mirá. La de Montevideo. ¿Viste? Y pasa a integrar el circuito de... Ese es el tema de las sinergias. Porque ¿qué pasa? La gente muchas veces venía a las carreras de Argentina y no tenía ni idea de que enfrente nosotros, capaz que 2 días después, teníamos una también. Sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que fomentarlas y bueno, esperemos tener... que estuvo en riesgo, sabés que casi se suspende, ¿no? Sí, por el clima. Por el tema por los inspectores de tránsito. Sí. Qué loco, ¿no? Solo acá, ¿eh? Asaltaron, ¿Eso puede pasar acá y en Argentina? Intentaron asaltar a un inspector de tránsito, lo lastimaron para robar el celular y no sé qué cosa más. El hombre fue internado, estaba internado ayer, el mediodía estaba internado. Los inspectores de tránsito se reunieron en asamblea, amagaron con parar, y la carrera que tenía que lanzarse a las 7 eran las 8 menos cuarto y no se sabía si largaba o no. Y al final, bueno, decidieron que no iban a tomar ninguna medida, y se largó 8 menos 10, 8 menos 5 se largó porque eran 3, ¿no? Pero todas salían a la misma hora. Sí, era una 10 kilómetros, otra 21 que es media maratón y la otra 42 que es la maratón. Bueno, pero el deporte lo puede todo, ¿no? Sí, es increíble. Hubiera sido imposible. Las autoridades de la Intendencia estuvieron a punto de
Es que si era un suspenderla. show o era otra cosa diferente, quizás se Sí, suspendía, pero, ¿no? sí, pero no tenían los inspectores distribuidos en todo Montevideo. Seguro. Y además es de A3 y de A4. Sergio, Qué lindo. estaremos ahí seguramente el miércoles. Bueno, ¿no? bárbaro. Y gracias por Muchas venir. gracias. Bueno, un gusto como siempre y un saludo a la audiencia y hablaremos de... Saludos a los otros hinchas de Peñarol que veas hoy en la ¿dónde vas? ¿A la Olímpica? A la Olímpica. Perfecto, A la saludos Olímpica. a todos allí. Vamos al man ya nomás. Abrazo. Chao, chao.